Bienvenidos, ahí se nos vino la noche. Mientras abrimos este programa se escuchan cacerolas en varios puntos de la ciudad. Es el cierre de una jornada de protesta que supo ser masiva, que ganó una represión feroz para ser evitada, para lo que querían evitar en realidad, que era aquella foto panorámica que ahora permite la tecnología gracias a los drones, que explicitara la cantidad de gente que rodeaba al Congreso. Un Congreso que sesiona, por lo pronto su Cámara Alta, salpicado por la noticia de lo que un colega llamó la embajanelco. El gobierno ha decidido tirar toda la carne al asador, salir de compras, salir a comprar voluntades, salir a comprar votos. Ayer les comentábamos de la aparición del documento en el cual se ratifica, señala la designación de la senadora neuquina Lucila Crexel, perdón, como embajadora en la UNESCO, para que ofreciera su voto positivo a la ley bases que hoy está tratando precisamente el Senado. La misma senadora que en su oportunidad, cuando se trató de decidir en torno del DNU, colaboró con la media sanción de rechazo que precisamente el Senado hizo. Digamos que esta vez la han persuadido con elementos contundentes. La noticia de hoy es que ya hubo un ciudadano que la denuncia por cohecho, por coimas, por el delito de poner primero un deseo, una necesidad propia, una ventaja, que el mandato popular que en su provincia decidió que fuera representante de ella ante el Senado de la Nación o ante el Parlamento. Milei temprano hizo prácticamente una invitación. Dijo que lo iban a, si lo quieren sacar, van a sacarlo muerto de la Casa Rosada. Sin embargo, no hubo ningún riesgo a la integridad física del presidente de la Nación. Lo que sí hubo fue una represión tan salvaje que se pudo ver en los videos reproducidos por televisión, que habían sido videos privados, tampoco es que era tan difícil de conseguir. Hubo mucho, también hubo cámaras de televisión que lo demostraron. Cuando diputados se acercaron al Congreso y se presentaron ante la policía como tales, se identificaron, fueron gaseados por la policía. Hay un lugar de disputa que ensucia a la República: la corrupción, comprar los votos. Y esa cosa pretoriana de que quienes deben ejercer el mandato que les da el pueblo, la confianza que el pueblo les da de portar armas, que ahora además incluyen elementos de tortura, los utilicen y no tengan ningún empacho en ser tan obedientes como para que si le dicen torturar a una persona arrojándole
un spray pimienta muy poderoso. Lo hacen. El spray que hoy está usando la policía, algunos dicen, están usando gas pimienta que está vencido. No, no, no. El presidente dice, no hay plata. Pero plata para munir a las fuerzas represivas hay. No al combate contra el delito. Porque la inseguridad es un problema que cada vez está peor. Hoy debe haber sido una fiesta. Los barrios internos de la ciudad de Buenos Aires o el conurbano. Porque hoy las fuerzas de seguridad, la Policía Federal, la policía de la ciudad de Buenos Aires estaban ocupados reprimiendo personas comunes, padres de familia, abuelas, sobrinos. Para eso sí hay plata. Para comprarle el voto a una senadora que quiere ser embajadora en París, sí, hay plata. Mientras nosotros estamos hablando, el Senado todavía no decide qué es lo que va a ocurrir. Pero nadie puede decir, a esta altura de los acontecimientos, que no se les nota. Los disfraces que pretenden son obscenos. Todo el mundo se da cuenta. Las bravuconadas. Yo no sé si el presidente estará cumpliendo. Ahora nosotros ya estamos en el aire y no tenemos forma de cotejarlo. Iba a retrasar la salida de su avión hasta saber que la ley bases hubiese sido aprobada por el Senado. Han sacrificado una cantidad enorme de capítulos y de artículos para sacarla. Una ley que incluye, además de lo que todos sabemos, una reforma previsional que probablemente termine con las jubilaciones de las mujeres, especialmente porque las mujeres son las que en este contexto de informalidad menos aportes tienen. Una ley que va a aniquilar la producción nacional y hasta la inversión nacional, porque prevé un régimen de incentivos a las grandes inversiones que son inversiones extranjeras, que no hay ningún capital local que esté en condiciones de realizar. Una ley que además va a enajenar sin ningún tipo de límites ni de pudor los recursos más ricos, más valiosos y más apetecibles que tiene la Argentina, con los que podría salir de la pobreza si no fuese porque la Argentina decidió ser rematada a precio vil, para que cierren los numeritos por los cuales los dueños de la Argentina, aquellos a los cuales les servimos la mayoría, vos y yo también, les sobra hasta la clase media. Por algo es la clase media es la que está pagando con sus propios ahorros esta aspiradora de dólares que está realizando el plan económico de Milei. Porque hace rato que la clase trabajadora se deshizo de sus dólares para poder llegar a fin de mes. Y es la clase media la que decide ahora, los últimos, porque fíjense, según el plan, ya que había 400 millones de dólares en la Argentina, que dijo el propio Milei, que están en los colchones, y empezaron con esta aspiradora y aún así lo que consiguió es una recesión espantosa que lleva casi al quebranto a las provincias que viven del intercambio económico legal que se haga en ella, y cuando no hay consumo, los impuestos en el consumo desaparecen, se vuelven magros. No sé cuánto habrá logrado sacar de los colchones para amarrocar en el Banco Central.
Seguramente no los 400 que esperaba. ¿Por qué? Porque la mayoría puede esperarte al último momento. Por eso se vuelve cada vez más perversa este mecanismo de absorción de los recursos y de los ahorros de los argentinos, de los que podían hasta hace poco tiempo ahorrar. Y les decía que cuando comenzábamos el programa lo hacíamos con una música de fondo, que es la música de los caceroleos. Tenía que ver con el repudio, no solamente a lo que está ocurriendo en el Parlamento, en este caso en el Senado, sino a la ferocidad con la que decidió el gobierno que no se pudiera obtener la foto aérea de la gigantesca movilización que hoy efectivamente hubo y que muy temprano se disipó a fuerza de gases. Ley Gases, tituló hoy el canal Crónica. Ley Gases. Parece todavía menos cruel que la represión que hubo. La historia todavía está por escribirse. Los que debieron retirarse de la plaza se encontraron con la solidaridad de los barrios, que son los que ahora están hablando. Probablemente mañana podamos recién hacer un balance sobre esto. Pasaron las cosas que pasan en la Argentina desde hace medio siglo. Cuando todas las organizaciones sociales, políticas y sindicales estaban infiltradas por servicios de inteligencia al servicio del plan que había urdido la CIA. Hoy lo vimos actuar. Hoy vimos a los que son capaces de provocar, pero esos no son los que son detenidos, porque esos después se les sigue un proceso judicial. Los que son capaces de construir esta provocación, para los cuales siempre hay idiotas útiles. Estábamos con algunos de mis colegas, uno es nuestro invitado de hoy, en un bar de cercanías, cuando un despliegue policial con más de una docena de motociclistas detiene a una pareja y encuentra armamento de guerra, una granada. No es fácil de conseguir una granada. Es fácil que te den una granada. Estos sectores que se creen la revolución, que están siempre preparados para la revolución, pero que no están en la revolución, al contrario, terminan justificando la represión. Algunos tienen el acento puesto sobre los ejércitos de trolls, pero también sigue funcionando el espionaje en la vida real. Y cuando un servicio logra meter una granada en una mochila, otro servicio señala en qué mochila está. Es muy fácil. Y hoy, aún en el ridículo de equivocar las palabras, el gobierno, advertido casi instantáneamente, dice que desactivó células terroristas. En su tuit hablan de palos, piedras y una granada porque quisieron, dice textual, perpetuar un golpe de Estado. Probablemente hayan querido escribir perpetrar, pero todos sabemos que la comunicación en redes del gobierno es muy deficiente. Al punto de no saber si saben a qué se están refiriendo.
Que eso hasta ha logrado sus posibilidades, sus beneficios para ellos. A veces uno se ríe del ridículo del gobierno y el gobierno comete los hechos aberrantes que no causan ninguna gracia, no solamente la represión de hoy, sino el haber llegado, el haber superado 50 muertos por el cáncer por no haber recibido la medicación, sino por haber cerrado decenas de comedores que dejaron de existir por el simple hecho de que no recibieron más asistencia ni comida, pese a que la comida estaba. Probablemente la fecha de hoy sea una fecha clave, y que sea clave en un tiempo realmente inminente. El tiempo sigue corriendo. Veremos mañana cuál es el resultado de la pretensión de esta noche. Me refería a las trampas y refería a algunas de ellas, pero falta una, sobre la que no quiere hablar el gobierno porque quiere que nadie se dé cuenta. Una que le permite al gobierno sacrificar el resto de los puntos de la ley bases, y son las atribuciones especiales al presidente de la nación, para que si el Senado decide rechazar la mayoría de los puntos, porque están todos en negociación, le permitiría resucitarlas al presidente Milei mediante decreto, por esas atribuciones que le van de regalo. Esto no es algo que pudiéramos prever los argentinos. La ciudadanía común no sabe, porque además no tiene modo de evitarlo, más que la manifestación, pacífica manifestación. La de hoy fue una manifestación pacífica. Más allá de los provocadores de siempre, fue una manifestación pacífica. Estamos en las puertas de la posibilidad de terminar de consumar al autócrata, si le damos la posibilidad de legislar sin necesidad del resto del Parlamento. Y hemos visto que todo el espectro político con representación parlamentaria juega en este juego de distracción. Y entonces la trampa empeora. Justo en este momento en que ni siquiera los mercados están acompañando al presidente. Porque bajan los bonos, porque sube el riesgo país, porque sube el dólar, porque la economía es cada vez más recesiva. Pareciera que la República no es la que está en condiciones de darnos las respuestas hoy, pese a una confesión realizada hace muy pocos días por el propio presidente, que lo pone por afuera de las atribuciones del mandato constitucional. La Constitución es explícita sobre los roles del gobierno. Y ya sabemos que no puede haber una ley que esté por encima de la Constitución. El mandato que le da el Poder Ejecutivo, que le da la Constitución al Poder Ejecutivo, es la administración del Estado. Y el presidente ha confesado delante del periodismo internacional que adora ser el topo que se infiltró en el Estado para destruirlo. Así como hubo un ciudadano que hoy se atrevió a demandar a la senadora Crexel, falta uno que tenga
los atributos suficientes. Y si fuese de la política, muchísimo mejor. Porque tiene dónde. Porque no es solamente que puede ir a un escritorio en un juzgado a decir, me parece que este cometió un delito. ¿Cómo es que la Corte Suprema, que es la defensora de la Constitución, y cómo es que las cámaras legislativas, que el Congreso, que el Poder Legislativo, un poder con exactamente la misma categoría que el Ejecutivo, no le ponen freno a alguien que confiesa que viene a destruir todo lo que fue construido mediante el desarrollo social de la Argentina, el desarrollo político de la Argentina, el desarrollo republicano de la Argentina? Las empresas públicas no son del presidente. Los caminos no son del presidente. La decisión sobre si debe haber escuelas no es una decisión del presidente. Es un mandato de la Constitución. ¿Qué otras cosas corresponden a la administración del Estado? Pues todas están en peligro. Si sigue al frente alguien que ya confesó que es el enemigo. Bienvenidos. Ahí se nos vino la noche. Pero la verdadera noticia del día de hoy es el regreso de Chachán, Pablo Funes. ¿Cómo está, Pablo? Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, no presentó el programa, he vuelto, estuve 15 días casi me muero, pero no importa, eso lo contaré en otro momento. No presentó el programa. ¿Cómo se llama este programa? Así se llama, mire, se lo muestro. Acá está. Véalo, los que están en el streaming pueden verlo, un recuerdo de este día. Qué recuerdo más re loco. Y se nos vino la noche de un día de miércoles. Mas hoy fue algo más que ese día en el medio. Hoy fue un parteaguas que en más de lo mismo dividió la historia. Nadie se baña dos veces en el mismo río, sentenció un griego una vez hace ríos de tiempo. Mas de nuevo la noria recogió lo mismo, la misma resaca de años. De nuevo abrieron los caños de carros hidrantes, de tiros, de gases y palos, de fuego encendido. El pueblo agredido otra vez, bañándose en el mismo río. Está frío el banco en la plaza esta noche, donde horas atrás, allí estábamos todos reunidos. La calle a esta hora mojada y humeante, un olor violento de pólvora acre, brasas de tacuaras, tizones llameantes que la brisa aviva, basura quemada, zona desolada. Pero la basura aún pulula, sus luces azules chispeantes, su intermitencia amenazante, el ulular desfile, la orden del día, que el pueblo se vaya. Y la policía y la prefectura y la gendarmería saltaron las vallas con alma de perros guardianes, rufianes salvajes, esclavos sin voz ni dominio, esbirros, escoria infeliz sin luz propia, entes al servicio de aquellos rufianes mayores que odian al pueblo en las calles, al pueblo que clama, que lucha y que no se calla, que enfrenta esta trama y este latrocinio, que nunca claudica bajo los designios de quienes de nuevo otra vez los traicionan, los venden. La brasa se enciende de nuevo, otra ráfaga de aire intenso agita al destino. A lo lejos, tan cerca,
Las voces del pueblo resuenan rompiendo el silencio. Unidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode, se jode. Es la voz del viento. Como hace ya exactamente 50 años, la más maravillosa música llegó a mis oídos. Y yo también me la llevo, el mismo río. No nos hemos ido, nunca nos iremos, nunca cederemos, siempre lucharemos. Somos el río. Y se nos vino la noche. Toma, pavó, bala. Pablo Funes. Y también tenemos esta noche como invitado a Hugo Tornese. Hugo Tornese, un hombre que conoce del barrio y nada menos que tratándose de estas fechas, ¿no? Ayer les adelantaba lo que significaba Leopoldo Marechal para las letras y también lo que significó Leopoldo Marechal para la construcción de la mitología porteña. Y tenemos a Hugo Tornese que, conociendo el barrio de Villa Crespo, lo primero que destaca es precisamente esa mitología y ese... Bueno, porque Villa Crespo no solamente es el papá de Marechal, ha sido el padre de obras artísticas insignes que representan tanto lo porteño. Bienvenido, Hugo, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muchísimas gracias por la invitación de hoy. Un día triste para el pueblo. Y Villa Crespo es un barrio que tiene una historia muy rica en distintas aristas. Sobresale la cultura por infinidad de artistas y de obras. Podríamos identificar las de Marechal, por supuesto, la dan Buenos Aires, que empieza escribiéndolo justamente en la esquina de la calle Olaya y hoy por hoy es Tres Arroyos, pero en el libro figura como Monte Egmont, a una cuadra de la Junta Histórica de Villa Crespo, donde como secretario académico de la institución estamos recibiendo a los vecinos con la hospitalidad típica villacrespense para que vengan a ahondar en la historia de nuestro barrio. Y decía que además otras aristas son, por ejemplo, las luchas sociales que están reflejadas en el emblema barrial, en uno de sus cuadrantes, está en color rojo. Obviamente identificado con la sangre, o mejor dicho, con el derramamiento de sangre de muchos años, donde el pueblo en distintas ocasiones a lo largo de la historia se vio reprimido. Como esta noche, que se nos vino, para ser consecuente con el título de este programa, que más allá de deprimirnos implica una luz de esperanza, no esa luz al final del túnel, sino la luz que toda noche al final de ella espera naturalmente, porque después de toda noche sale el sol, ¿no? Pero mientras tanto estamos bancándonos esta situación que es repetitiva a lo largo de la historia. En Villa Crespo hubo mucha represión a lo largo de su historia. Podemos recordar la Semana Trágica. Y yendo mucho más atrás de la historia, yo me preguntaba, con esto de que vivimos ahora en democracia, si a veces la democracia está mal utilizada, que sería algo así como una herramienta que en vez de utilizarse para reparar algo, se utiliza como un arma para dañar. Entonces es como todas las cosas, ¿no? Un cuchillo no es malo, salvo que lo uses para matar. El cuchillo puede ser un bisturí, que puede salvar una vida. Entonces me recordaba las épocas de la tiranía, la que llamaban. Nosotros ahondamos en la historia. No es un personaje de Villa Crespo, pero sí lo atravesaba cuando todavía Villa Crespo era una pampita polvorienta, que era el famoso tirano Juan Manuel de Rosas. ¿Pero tirano para quién? O sea, masacraba al pueblo a balazos, a los negros, a los gauchos, a los indios,
¿Los maltrató realmente Rosas? ¿O a quiénes maltrató? ¿El tirano que tuvo la suma del poder público como la tiene hoy el presidente, o la quiere tener del todo? La quiere, claro. Pero esa suma del poder fue porque él veía que era la manera de gobernar en aquel momento, en las circunstancias del país, pero fue votada. Pidió un plebiscito a Rosas. Y en los 10.000 habitantes que tenía la provincia de Buenos Aires, solo tuvo 7 votos en contra, con nombre y apellido. Rosas sabía quién no lo había votado. De los 10.000, 7 personas que están en los libros de historia con nombre y apellido, no lo votaron, ninguna murió bajo la mazorca. El tirano no mató a esos enemigos de su gobierno. Sin embargo, puede que haya sido un poco tirano con sus adversarios políticos, pero sus adversarios políticos eran los que venían masacrando al pueblo. Claro. Eran los que después de su caída terminaron de exterminar al gaucho y no cumplirle con los pactos a los indios que había hecho Rosas. Por eso los indios se rebelaron y por eso después Roca tuvo que hacer una campaña más enérgica y tal vez violenta con indios alzados, no con los indios de Rosa que eran amigos, a los que los bien trató y los indios cumplían honestamente con los pactos que habían hecho, mientras que el Winca no. Los conocía perfectamente a los indios Rosas, conocía perfectamente al pueblo Rosas. Entonces, cuando un gobernante tiene la posibilidad de que el pueblo, y hasta mejor dicho, los propios políticos lo nombraron en la legislatura por unanimidad, cediéndole la suma del poder público, ¿de qué se quejaban después? De lo que iba a hacer Rosas para preservar el país de males como lo que estamos sufriendo ahora en contra de la ciudadanía. Entonces, bueno, por un lado puede haber un buen presidente, ¿no?, democrático, pero no quiere decir que no sea un dictador. Claro, bueno, y fíjense que el miedo que tenían al ejercicio del poder y a la suma del poder como había obtenido Rosas, que tanto le dio a la construcción de la independencia de Argentina, o la constitución real de la independencia de Argentina, ¿no?, que creó la aduana, que tuvo la épica de la vuelta de obligado, que incluyeron en la constitución del 53 que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de representantes. Artículo 22, un artículo con el número 2 bastante loco. ¿Cómo no va a deliberar el pueblo, no? Claro. Y hasta que nos encontramos en esta situación, yo no te quería meter en política, Hugo, pero lo que observamos ahora es que... Bueno, es una realidad histórica. Gobernados y representados. Uno tiene la República no nos está dando respuestas. Tengo mi ideología propia, soy peronista de la panza de mamá, pero eso no significa que yo no respete. Unidad básica, la panza de mamá. Exactamente. A los 12 años milité en la unidad básica Evita Capitana, todavía está el edificio en Muñecas y Darwin, a una cuadra de donde vivió mi abuelo en el año 1943, que fue cuando vino al barrio. Y esto no me hace faltarle el respeto a un comunista, no me hace faltarle el respeto a un radical, no me hace faltarle el respeto a un liberal. Puedo tener respeto por todas las ideologías, siendo peronista, porque lo que prima es el respeto. Yo puedo tener un adversario político, incluso hasta un enemigo, y al enemigo se lo respeta también. Sin duda. Si es un enemigo leal y frontal, se lo respeta. Y nos enfrentaremos en buena ley. Pero de ahí a las revanchas personales que perjudican a todos, perjudican a la patria, que es lo primero, es que la mezquindad está en el individuo. La objetividad pasa por ahí, la objetividad pasa por respetarnos entre todos y priorizar lo más elevado, que es la patria, que, como decía Marechal, que es lo primero que mencionaste,
de todo laberinto que es en el que estamos viviendo se sale por arriba. Se sale con propuestas superadoras. Cuando el presidente invita a Córdoba, uno se puede hacer la ilusión de que va a haber unión, que es lo que él pregona, que no la hubo porque no le fue muy bien. El tema es que el refrán o el dicho o el lema argentino es unión y libertad. Y si no hay unión, que no espere libertad. ¿Vos crees que Milei ignoraba o que hizo a propósito del llamado al pacto del 25 de mayo en la única provincia que no aceptó el primer gobierno patrio? Qué contrasentido, ¿no? Por eso me pregunto, honestamente. No creo que sepa tanto. Y en su entorno. No creo que sepa tanto. Porque hay mucha sutileza en eso. Eso hay una elección. Que son cuentas que pasan más por la cantidad de votantes que tuvo en Córdoba y demás. No, fue un 70-30. Me parece que pasa más por esa cuenta que por una. Por una especulación así. Todas las referencias históricas de Milei son todas mentiras, todas inexactas. Tira cualquier dato que uno lo vino escuchando durante todos estos años en los que nadie le hizo una sola repregunta. No, venía y realmente tiraba un dato así del PBI y listo, quedaba ahí. Decía, no, pará, escúchame, a ver, pero ¿cómo era la distribución de ese PBI? Para decir una de todas las inventos que dice, coincido. O sea, que sigue diciendo incluso. Es una máquina enunciativa de cosas que lee, copia, pega, y hace 3 años que viene diciendo exactamente lo mismo. Y hay una que no le repreguntan, que es cuando él afirma que tuvimos un país maravilloso, el más rico del mundo, y nadie le repregunta si bien es verdad eso o a medias, porque ni por las tapas estuvimos en el país más rico del mundo, pero sí estábamos económicamente bien, pero el pueblo se estaba muriendo de hambre. Papá ganó un peso. Pero aparte a mí lo que me pasaba cuando yo escuchaba esas declaraciones y veía a los periodistas del otro lado, si se los puede llamar periodistas, y yo me preguntaba, ¿por qué no le repreguntan? Porque tampoco saben. Claro. Es muy probable. Creo que lo más probable es que no tengan que no supieran. O sea, que no tuvieran para decirle, no, espere, a ver, la historia dice otra cosa. Dato objetivo. ¿No? Y también, bueno, una cosa de que dejarlo hacer, dejarlo decir, porque es el producto que estamos vendiendo y que queremos imponer con toda su fraseología que es lábil y que es fácilmente rebatible. Pero bueno, del otro lado, creo que el único que lo puso en apriete fue Chiche Hellblum, nada más. Es cierto. Después, bueno, va a sus charlas con sus perros. No me refiero a los canes, sino a los 4 de la Nación Más, que son sus perros. Pero yo no creo que, honestamente, creo que es Araza. Pero es Araza en los enunciados económicos también, en todo. Porque evidentemente, porque está claro, o sea, no lo ve, en el famoso no la ven. No lo ve el que no lo quiere ver, de qué se trata este juego. La vimos, lo que la vimos, la vimos. Claro. La vemos venir porque la vivimos. Está haciendo lo mismo. Y que aparte se le cae todos los discursos a pedazos. Claro. Ya está, que la casta, que la rata, si termina comprando un voto por una embajada. Sí, ¿no? Y además me llamó mucho la atención también que él, cuando dijo que le encantaba ese lugar desde el cual puede destruir el Estado, dijo, me gusta ser el topo. Entonces, las ratas y el topo es otra rata. Sí, claro. Señor, se muestra como el caballo de Troya, y Troya no la incendia nunca. O sea, él no quema a la casa. No, está totalmente adaptado. Al pueblo. La metodología que demuestra hoy en plena discusión de la ley bases, de comprar voluntad, de comprar votos, es la metodología de la casta. Sí, o sea, no es que lo que él logró mediante el voto popular es el ingreso a la casta. Y si hay una promesa electoral incumplida, es la de Milei haciéndole pagar a la casta. Al contrario, está asociado con la casta, pero no solamente de la casta política, sino con la casta empresarial.
digamos, que le ha quitado, pero, y tampoco empresarial en el sentido de productiva, ¿no? Está casada con los bancos. Hoy los bancos están en mejores condiciones que nunca. Los bancos son los únicos que ganaron desde el 10 de diciembre en adelante. Y él además tomó una decisión particular de enriquecerlos de nuevo, que es canjearles la deuda por documentos en dólares. Sí. Ha pagado una deuda, que en realidad ha contraído una deuda, ¿no es cierto? Sí. Ha saldado una deuda, creando una deuda, haciendo una deuda en pesos, creando una deuda en dólares. ¿Pero dónde estudia economía ese muchacho? Sí, pero no es él. Sí, él no tenía plan, no tenía nada. Claro. No tenía plan. Ocurre muchas veces con muchos que llegan a la presidencia y no tienen un plan. Pero no tenía plan, le dijeron, ¿vos necesitas un plan? Tomá, pum, y apareció Sturzenegger con su DNU. Ahora, nosotros no conocíamos el plan, porque nosotros hemos visto que el plan viene funcionando por lo menos, desde el 10 de diciembre de 2015. Digamos que el ajuste comenzó en enero del 2014, pero el plan de saqueo de la Argentina comenzó con el gobierno de Macri. Sí. Se profundizó durante el gobierno de los Fernández, ya que, más allá de todas las interpretaciones que hace este nuevo influencer, Alberto Fernández, todos los días tuiteando alguna boludez y haciendo... Es la contracara de Milei, es el otro lado de la moneda, pero la moneda es la misma. Sí. O sea, o tiene el numerito de un lado y del otro lado tiene la carita, el dibujo. Pero es la misma moneda. Y durante 4 años profundizó el drama social que había dejado Macri, en tanto también el drama económico que había dejado Macri. Y aparece que supuestamente debería ser el castigo para los 2 últimos gobiernos, y se alía ¿con cuál? Con el que menos corazón tiene. Claro. Están felices, está feliz la derecha argentina de tener un energúmeno que se atreva a tanto, que se atreva a más que lo que ellos, que ya han sido suficientemente salvajes, pero cometieron. Bueno, porque le cierra que haya alguien que se inmole a lo bonzo. Básicamente. Es eso. Igual tiene unas internas. Pero no importa. Internas ahí. No importa, porque las internas son cuestiones personales, son las ambiciones de la clase política. Ahora, que todas vienen de parte de Macri. También ahí adentro, con Petovelo, por ejemplo, o qué sé yo, a ver, yo escuchaba que la cuestión de la senadora y quién salió a decir, quién salió a mostrar que ya se habían presentado los pliegos, y todos le echan la culpa a Mondino. Dicen que Mondino fue la que filtró eso, ¿no? A partir de que la dejaron afuera del viaje del G20 por esta situación vivida. Van a tener que darle besos a la Mondino, que hoy firmó el Wiper con los chinos. Sí, al mismo tiempo sacó de Twitter que era su cargo de canciller. Cambió, decía Diana Mondino, qué sé yo, dice mamá y abuela, canciller, y lo sacó ahora. ¿Ah, sí? Sí. ¿No dijo que era canciller? No, leí. Y ahora es mamá y abuela, economista. Es una cosa, pero al mismo tiempo, acá se desplegaron todos los demonios y hoy se vio claramente. Yo me pregunto en este contexto, ¿no?, que estamos viviendo, porque a propósito de Villa Crespo y de la mitología... Sí, es un barrio mitológico, místico, tiene muchas historias. Sí. Entonces yo recuerdo que es un aspecto que se reconoce en toda cultura, en todo momento y en todo el mundo, que los artistas describen mejor la época en la que viven, y a veces son más fieles, o por lo pronto son más representativos que los propios historiadores que llegan desde otro tiempo a hacer un juicio sobre determinado momento histórico. Porque lo ven desde el lado del pueblo, de la vivencia cotidiana, no desde lo académico. Uh-huh. En este momento, ¿quién nos está describiendo? ¿Desde el arte? No, ¿quién nos está describiendo? No desde el arte, porque el arte parece que no nos está describiendo. El arte es el último refugio que nos descubre, pero si viniese... Y había algunos jugulares, ahora falleció un poco con Iorio.
Iorio, claro. Claro, falleció. Pero yo digo, si viene un antropólogo extraterrestre, ¿no? La Tierra ya Sí, ha digamos que es desaparecido neutral. y dice, bueno, acá a ver cuál es la cultura más representativa en los años, en el siglo XXI, o sea, en el primer cuarto del siglo XXI, ¿no? ¿Con qué se encuentra? ¿Se encuentra algún registro en el consumo masivo, digo, Yo puedo hablar por Villa Crespo, que como te decía, es un barrio muy O sea, hoy politizado. se escribe de nuevo. Hoy aparece Bacareza y te cuenta el conventillo de la Paloma. Pero o aparece- no hace falta que Sí, aparezca. lo que el pasa es que trapero. también está. son otros tiempos de hay mucha fragmentación y hay el abanico de expresión, contando con las redes sociales, incluso ya Claro. sea video, escrito. Sí. Todos soportes extranjeros, está bien. Está No, bien, no sí, es natural. importa, pero bueno. Pero ¿qué haría los Bacareza, digamos, o sea, hoy? Los libros los inventó Gutenberg. O sea, si vamos a eso, no podemos hacer nada. ¿Qué No, diría? no los inventó qué Gutenberg. diría- Gutenberg inventó la imprenta, ¿no? Claro, la libro. imprenta, No, está sí. bien, pero usted me entendió. No tenía WhatsApp. Digo, Gutenberg. claro, pero digo, no importa el dónde se haya creado o no el soporte. No es donde se haya creado, no. No, Sino digo- que el soporte tiene una base que no está en el mundo real, que Exacto. está en el mundo virtual, en un mundo adentro de máquinas que están en otro lugar del mundo que no es este. Sí, pero eso Y la- es... Y la decisión sobre la circulación de la identidad cultural argentina, también sobre la uruguaya, naturalmente, y Sí. también esto ocurre en tanto, bueno, supimos la semana pasada el caso de esta tribu que recibió el regalo de Elon Musk de conectarse a internet Sí. y en 6 meses tenían un problema con el consumo de pornografía, una cultura totalmente aniquilada desde el consumo de plataformas, que termina además, en ese caso, con una idiosincrasia vital que probablemente tuviese decenas de miles de años. Pero volvemos a lo mismo. La aniquilada en herramienta 6 meses. puede ser utilizada para el bien, a través de internet, informarse, Ujú. o para el mal y difundir Yo particularmente la no creo posverdad, haya- que son todas haya- mentiras, ¿no? Que haya entes decisorios que digan... Yo creo que es No, al ni revés. siquiera eso, lo Yo decide, creo que- ya está yo programado, creo- yo porque creo que no, el que- algoritmo no decide. Yo creo que es porque alguien se lo que dice. el truco es otro. El truco es la hiperoferta. Ese es el truco. Es llenar el bazar de elefantes. Claro. Es eso. O sea, Tengo de todo y no elijo nada. exactamente, ¿no? Y porque sobre lo que se trabaja sobre otros elementos. Se trabaja sobre las No me gusta la ansiedades. metáfora, porque usted Pero dice además que no los está elefantes, identificado que cada los elefantes cosa en el tienen todos bazar. la misma calidad. Los elefantes todos tienen trompa de No, 4 pero patas, hay- qué sé yo. hay un- Acá hay lo un- que digo es que nos venden sándwiches de bondiola, otros sándwiches de vacío y otros sándwiches de caca. Por eso, y entonces, yo quería- digamos, no es lo mismo. Bueno, son todos sándwiches, no son todos. Volver a Villa Crespo por el ejemplo que puede dar y hablar Villa Crespo desde el pasado, ya te digo que era muy politizado, y vos podías en el pasado identificar concretamente la ideología de cada quien. O sea, Villa Crespo es un barrio que tiene calles radicales, con nombre dedicado a los grandes radicales del barrio. Siendo yo peronista, tengo que respetar lo que se Sin hizo duda, bueno claro. desde el radicalismo para mi Escuchame, barrio. podrías hacer un paseo turístico. Bernasconi, lo paseo hago, lo turístico hago. para los actuales radicales. Lo hago. No, para recordarles. Ahí a que aquellos hubo radicales ¿no? buenos, hubo radicales Agarraron patriotas, de Loredo. hubo radicales que quisieron mucho a Villa Crespo, socialistas, está lleno de nombres en las calles de Villa Crespo, de socialistas. Pero vos, ¿por qué? Porque el partidario, antes de un partido, se identificaba con su doctrina y se diferenciaba con formación política plenamente del otro. Ahora está todo muy mezclado ya, Es cierto. río revuelto, ganancia de pescadores, Sí. vos no sabés quién es comunista, quién es peronista, quién es radical, porque tenemos radical en el peronismo en el comunismo está filtrado por gente hasta de derecha, servicios y demás, entonces todo está mezclado. Pero antes, con formación política en un comité radical, en una casa abierta del Frepaso, en una unidad básica de justicialismo,
o ibas a aprender política referida a la doctrina de ese partido, Claro. y era claramente identificable y sin vergüenza. Ahora tenés agrupaciones que se esconden y no dicen, yo soy de este partido o de esta agrupación, para hacer, por ejemplo, una fiesta en el barrio, como se hizo hace 2 o 3 días. Ajá. Los comunistas sí aparecieron y dijeron, sí, acá estamos, somos nosotros. Claro. Pero yo no vi que hubiera los que tanto se ufanaban, de acá estamos y somos nosotros los que Sí. defendemos al pueblo, que dijeran, somos de esta agrupación. Entonces vos te confundís, si el pueblo está confundido y le da lo mismo, como decías vos, votar una cosa que la otra. A mucho panqueque, sabemos lo que ha pasado en la política. Entonces, el mensaje de Villa Crespo es respetar al adversario, que esté bien identificado, que uno pueda ir a instruirse, informarse, y no está mal adoctrinarse Claro, en por el supuesto. radicalismo, adoctrinarse en el comunismo, en el lugar, en la unidad básica, en el comité, no en la escuela, no en otro lugar. Porque para eso están los partidos políticos, no para camuflarse entre medio de la sociedad y, como vuelvo a repetir, a río revuelto. Sí, Estamos igual todos es- en la caverna de Platón y vemos las imágenes en la pared y no sabemos, como- nos creemos que esa es la verdad. Claro. Ahora es como un contrasentido, ¿no? Uno integra por su propia voluntad, supuestamente, una agrupación con una determinada orientación política, pero no se presenta, se camufla. Exactamente. Es un gran contrasentido. ¿Para qué te vas ahí? Te enrolás en una agrupación, es como, viste, que te da vergüenza tu mujer. Exactamente. No, una cosa así. Sí. Claro, viste, te pones de novio con una chica, pero te da vergüenza presentarla. Soy el primo, es el hermano, viste. Bueno, hay un partido de los hermanos ahora, dicho sea de paso, hasta eso tenemos, ¿no? Pero es un gran contrasentido. Pero bueno, explica a la sociedad hoy. La sociedad se esconde, se escuende, dirían en la época de Rosas. No, si no Exactamente. veamos claramente lo que ha ocurrido en estos últimos años. Dijimos que probablemente el modelo que hoy está rigiendo haya nacido con el día de la asunción de Mauricio Macri, pero 2 semanas antes había hecho un debate público con el otro candidato a presidente, Daniel Scioli, y dicho exactamente lo contrario de lo que hizo en el gobierno. Pero Ariel, la remera de Macri tenían al Che Guevara. Decía el Macri con la remera de Che Guevara. No, y ves tuvo, que no? tuvo muchos Esto está asesores de documentado, origen está marxista. filmado. Bueno, El- pero esto Que él iba a hacer parte- la revolución desde... Esto Sí, hicieron parte el- de estos tiempos líquidos, superficiales, donde me parece que la crisis es del individuo que tiene una tendencia a traicionarse a sí mismo, que ya es compulsiva. Ujú. No, me parece que ya escapa a nosotros como sujeto político social. Hay una cuestión individual que nos lleva a estos procesos como los que estamos viviendo en el presente. Igualmente, Porque se pierde sentido de yo comunidad. igualmente digo, no usando esta imagen de la luz al final del túnel, que a mí mucho no me gusta, porque siempre uno piensa en la muerte, ¿no? ¿Viste? Claro. Cuando te dicen, te morir, la luz allá. Yo creo que estamos en medio de una enorme crisis del individuo. No es que estamos viviendo el tiempo del individualismo. En absoluto, y qué sé tal yo. cual. No, esto Tal es cual, una sí, sí, crisis sí. del individuo que la estamos camuflando. Sí. Sí, Bueno. comparto. La verdad que lamentablemente, porque esto venía buenísimo, veníamos Sí. en un tobogán, con una facilidad hermosa, llegamos al final del programa. Se nos ha terminado, se nos vino la Lo noche, se nos poco vino el dura. final, se nos Lo vino la- bu- lo bueno dura Sí. poco. Por lo pronto quiero aquí públicamente invitarte, Hugo, a que nos vuelvas a contar historias de Villa Villa Crespo. Crespo, porque la verdad que nos hemos quedado con ganas, e incluso hasta me gustaría que tuvieses la generosidad de venir varias veces para Ese Bueno, contar. no, ese no, cortejo es un llevando- barrio no solo ese cortejo local. llevando el ataúd de Adán Buenos Aires por Bueno, las calles sí, de el Villa Padre Crespo. nuestro. Tal cual. Qué hermoso, Bueno, ya no qué podemos hermoso. decir más nada. Pero Villa Crespo es un barrio nacional y universal. No, Llegamos el al final. Yo me voy al Congreso ahora. Me parece porque muy bien. Hay gente de nuevo. Vamos o sea, a- nos corrieron mal, hoy mal. Y la gente volvió. Como escribí yo en el texto.
Volvemos. Felicitaciones por el poema. Es lo que Y no era. se- Por y lo por pronto la nosotros nos encontramos improvisación. mañana. Hace ¿no? cinco décadas atrás